La duración vocal, como lo que ya hablaron hace un rato, con el tiempo máximo fonatorio, el tiempo máximo respiratorio. Entonces, eso influye en la salida de la voz. Por supuesto que también la fluidez verbal, porque el paciente que empieza con una bradilalia, entonces, ¿qué le pasa? La fluidez verbal no es la adecuada, pero a veces no es la adecuada no porque no pueda a nivel de la disartria solamente, sino que no puede a través de la respiración, porque la respiración le sale entrecortada. Entonces tenemos que tener en cuenta la coordinación fonorrespiratoria y también deglutoria, porque tiene que tragar su saliva. Así que cuando tenemos que hablar de comunicación alternativa, pero miren todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para llegar a eso. Entonces, los síntomas más grandes que tenemos, obvio que son la disartria, la difonía, la hipofonía, que hay que tenerla en cuenta, la disfagia, que puede ser con los líquidos o con los sólidos o con la saliva. La disartria puede ser que esporádicamente le aparezca un problema con la R o la R y que si nosotros no se lo preguntamos, entonces el paciente no lo sabe identificar, no nos dice, sí, a veces me pasa esto, pero si le preguntas, va a decir, sí, a veces me pasa, tenés razón. A veces hay también trastornos en la rinofonía y en la duración vocal, que es muy acortada, y en la fuerza respiratoria, en la tos y en el carraspeo. Pensamos en una rehabilitación. ¿Por qué pensamos en la rehabilitación? Y lo llamamos rehabilitación. Hacemos rehabilitación, seguimiento. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay neuroplasticidad, que no tenemos que olvidarnos que tienen neuroplasticidad los pacientes, como todos tenemos neuroplasticidad. Pero que un ejercicio, cuando lo ponemos en práctica, trae concientización del movimiento adecuado que tiene que llevar a cabo o para pronunciar algo, o para tragar, o para emitir mejor la voz. Entonces, práctica, concientización y aprendizaje. De eso se trata la rehabilitación. Ahora, repetición de ejercicios, vamos a darle 30 repeticiones. No, imposible, el paciente se va a fatigar. Es simplemente lo que lo lleve a concientizar. Eso es lo que le sirve al paciente. Siempre, cualquier ejercicio, yo le digo a los pacientes, bajo cualquier ejercicio que dé cualquier profesional, tienen que evitar el momento de la fatiga. Y por supuesto que es importante también estimular lo neurocognitivo. Por eso es el trabajo de la memoria y de la lectoescritura. ¿Sí? Y como que es muy importante que esto suceda desde los inicios de la enfermedad. Entonces, toda la ejercitación tiene que abarcar todas estas partes, todas estas funciones. ¿Y por qué? Porque comparten órganos. ¿Sí? Entonces, en ese compartir órganos hay que trabajar un poco de cada cosa. Ahora, ¿cómo llegamos a la comunicación aumentativa? Cuando el paciente está en un nivel de la escala WD, en una disartria moderada, donde todavía se puede comunicar, por ejemplo, en lo que sería la articulación, tiene inteligibilidad del habla, pero puede pasarle de que alguna palabra le sale en forma ininteligible. Entonces, tenemos que empezar a pensar que va a tener que comunicarse de algún otro modo, porque el familiar a veces no le entiende, o el enfermero a veces no le entiende. Nunca hay que dejar esperar hasta que el paciente ya no tiene comunicación. O cuando el paciente, por ejemplo, tiene una disartria que sería severa, ¿no? Donde es más lo ininteligible que lo inteligible, ¿sí? Entonces, a veces pueden tener bradilalia o pueden tener dificultad para abrir la boca que viene emparejado con la taquilalia, ¿sí? Tenemos ahora varios casos que tienen esta forma de hablar ligera, abren poco la boca, entonces y no se les entiende, ¿sí? Pero no son los más. La gran mayoría tiene el habla más arrastrada, la bradilalia, la disartria esa que estamos acostumbrados a escuchar.
si el paciente tiene una duración vocal muy acortada y la respiración se hace más repetitiva y empieza a tener más incoordinación fonorrespiratoria o tiene una difonía con ronquera y una hipofonía muy importantes, también tenemos que pensar en la comunicación alternativa, porque no sabemos hasta cuándo el paciente va a tener las cuerdas vocales móviles como para seguir fonando. Entonces por ahí pronuncia bien y se le escapa. Y entonces hay partes de la frase que no se les escucha. Generalmente dicen, durante el día hablo bien, pero cuando llega la noche estoy cansado y ya no puedo hablar más. ¿Y qué le queda para esas necesidades que tienen, no sé, en la noche, cuando están en la cama, cuando están acostados o después de cenar, que no les sale la voz? Entonces, no hay que esperar a que sea una disfagia, que se queden casi sin voz, ¿sí? Que estén en un grado severo de la enfermedad. También nosotras medimos los movimientos faciolabio-velares. ¿Por qué? Porque si hay mucha incompatibilidad, esto afecta al resto de la, ya sea la voz o la pronunciación. Entonces miramos y medimos y ejercitamos los movimientos que tienen que hacer. ¿Y esto por qué? Porque esto hace, por ejemplo, si el velo está incompetente, entonces la saliva que está generando, si no la traga bien, puede irse para arriba, ¿sí? Entonces son pacientes que por ahí agacharse tienen que tener mucho cuidado porque por ahí no pueden. Nos fijamos también si hay reflujo, porque si hay reflujo tampoco van a poder agacharse apenas terminan de comer. Es decir, hay que tener mucho cuidado en todos los movimientos. Entonces, estos serían pacientes cuando tienen una disfagia moderada a severa, son pacientes que tenemos que pensar en la comunicación aumentativa, ¿sí? Por supuesto que si tienen deterioro cognitivo también, y si tienen traqueostomía con cánula con balón insuflado, eso ya es como obvio que necesitan porque no hay pasaje de aire, no hay articulación de palabra ni voz, solo por el hecho de la traqueostomía. Entonces, con el avance de la enfermedad, solemos sugerir, indicar la gastrostomía en el momento indicado para favorecer la hidratación y la nutrición, y la deglución vía oral solo quedará para sentir sabores. El paciente que está con tráqueo todavía puede llegar a sentir sabores con una estimulación de una fonoaudióloga que lo acompañe, y ese será el momento en el que ya emplee la comunicación alternativa que se estuvo entrenando anteriormente. Esta diapositiva la puse porque muchas veces cuando los pacientes tienen la tráqueo, salen de las UTI donde se la ponen o del lugar de la internación y le suelen colocar una cánula que no tiene que tiene el azul, acá, este es el control del balón insuflado, ¿sí? Y el verde es para que nos permite hacer la aspiración por subglótica. Y es muy importante que cuando manden a hacer tráqueo, se fijen que la cánula que tenga la posibilidad de tener esa aspiración subglótica, ¿sí? Porque es sobre el balón a donde se queda la saliva. Entonces voy a abocarme directamente a la comunicación, que hay de baja tecnología y de alta tecnología. ¿Por qué pongo la de baja tecnología? Claro, lo primero, el paciente, uno le está hablando al paciente y el paciente no entiende alguna palabra. Bueno, lo más rápido es el lápiz y el papel. Si hay movilidad de los miembros superiores, entonces irán al lápiz y papel. Ahora hay cosas mucho más modernas, como la pizarra o tablet magnética, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Están los tableros con abecedarios o los pictogramas, ¿sí? Hay punteros que se pueden utilizar y se colocan en los anteojos para cuando las personas usan anteojos, y si no, se ponen unas vinchas con el puntero en el medio y entonces eso les sirve para señalar. Después hay aplicaciones de celular, como la aplicación Háblalo y el asistente de voz, que viene en los Android y en los iPhone, que eso es muy fácil y es gratuito para bajárselo, y nosotros les enseñamos todas estas opciones cuando, como les dije, están en un grado moderado, ¿sí? Cuando todavía pueden utilizarlos y aprender a utilizarlos. Asimismo, la comunicación alternativa aumentativa, que sería la de alta, esta que necesita el paciente un entrenamiento previo que después se van a dedicar Gustavo Gazzaneo y equipo de hablarles del eye tracker. Y hay también de otras marcas, ¿sí?
en plaza. Acá tenemos un paciente que está utilizando su computadora, ¿sí? Y ahí está la actividad de la terapista ocupacional que le facilitó con esto para sostenerle el brazo. Y bueno, entonces, en nuestra experiencia vemos que los pacientes que asisten en grado leve o normal en algunos aspectos, con los ejercicios mejoran, se sienten mejor, aunque sea por un tiempo limitado. Y la evolución de la enfermedad, obvio que no la vamos a frenar porque a la larga la enfermedad sigue evolucionando, a pesar de la medicación, a pesar de la rehabilitación, pero se lleva mucho mejor y hasta en algunos casos parecería que se demora más tiempo o que se mantienen estables y hay que tratar de hacerlo por la mayor cantidad de tiempo posible. Así que, como conclusión, continuemos ayudando a las personas que presentan esta enfermedad, a la familia, a los cuidadores, a los enfermeros, que son de un gran apoyo para nosotros, porque sin los enfermeros y la familia, cuando llega el momento en el que los pacientes están en su casa y ya no pueden asistir a ningún centro, dependemos pura y exclusivamente de ellos para todo. Y sí tengamos en cuenta la comunicación alternativa, la gastrostomía y la traqueostomía, sin temores, porque eso les favorece la calidad de vida. Y nosotros en nuestra trayectoria ya hemos comprobado que pacientes que tienen traqueostomía y gastrostomía dicen, ah, qué bueno, ahora no me siento asfixiado, ahora no tengo la obligación de terminarme el plato de comida. Me hubieran hecho la gastro antes, ¿por qué no me la hicieron antes? Y bueno, cada profesional como especialista aportando nuestro saber hasta que logremos la cura de la ELA. Bueno, muchísimas gracias.